En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Registrados las 6:04 minutos de la mañana para darle apertura a la primera emisión del Noticiero de Televen. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy amables por acompañarnos a partir de esta hora y ayudarnos, por supuesto, a recorrer el universo informativo del día de hoy. Vamos a trabajar la agenda del jueves 2 de mayo, un día después de este breve paréntesis por el feriado del Día Internacional del Trabajador. Y sobre esto hay información, pues, importante y apreciable que reseñaremos para todos ustedes. Por lo demás, simplemente forma parte de nuestra rutina recordarles que están abiertas las líneas de contacto a través de las redes sociales, pero particularmente siempre ofrecemos para mayor celeridad la red social X para que ustedes puedan presentar sus comentarios, desde luego sus inquietudes, las denuncias que siempre registramos sobre servicios públicos y alguna que otra nota pintoresca que siempre aparece y que ustedes muy amablemente nos envían. Entonces, bueno, vamos a comenzar a presentar detalles de lo que es la agenda. Esto va a tener repercusiones en el día de hoy y ya les vamos a explicar por qué. Bueno, había un nivel de expectativa sobre qué pudiera anunciarse ayer sobre aumento del salario mínimo. No se registró ese aumento del salario mínimo. Lo que sí, en la concentración oficial con trabajadores y simpatizantes, Nicolás Maduro señalaba que se aumentaba lo que denomina o califica como el ingreso mínimo integral a $130 mensuales. No explicaba los detalles, sino que posteriormente el diputado Francisco Torrealba, en su cuenta de redes sociales, él fue también ministro del Trabajo, pues daba algunos detalles de qué significaba este reajuste en el denominado ingreso mínimo integral. Y explicaba, en este caso, Francisco Torrealba, que se elevaba el bono de guerra económica, que estaba en $60, se elevaba a 90, mientras que el llamado Cesta Ticket socialista permanecía en $40. El total, pues hacen $130. Lo que realmente se ajustó fue el bono de guerra económica, que repito, se ajustó en $30, que pasa de 60 a 90. Entonces, bueno, eso suma la cifra que dio a conocer Nicolás Maduro en el día de ayer. ¿Quiénes deben tener acceso o quiénes van a tener acceso? Bueno, probablemente los empleados públicos y aquellos, atención, que estén inscritos en el sistema Patria. Es decir, para recibir ese bono de guerra económica, que ahora será de $90 mensuales, bueno, que no lo recibe todo el mundo, por supuesto, tendrían que estar inscritos en el sistema Patria. Junto a esto, también se anunciaba algo bien interesante, pero que va a provocar alguna reacción, sobre todo en el sector empresarial venezolano. Lo digo porque Maduro señalaba que en las próximas horas, y en efecto así ocurrirá, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, encargada del área económica, presentará ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para que los emprendedores o empresarios en general puedan hacer un aporte mensual, una contribución mensual para elevar, primero para crear un fondo y luego para elevar las pensiones para los trabajadores del país, para los pensionados del país, jubilados, se debe entender también en este sentido. Uno puede imaginar también que allí entran los que son los pensionados y jubilados del Seguro Social, pero hay que esperar la reacción también del sector empresarial, que de lo suyo viene lamentando la enorme carga tributaria, la carga impositiva que tiene, que no ha permitido que diversos sectores de la vida económica del país puedan, digamos, elevarse y poder mejorar su productividad, porque es muy alta. Ahora, si se le suma esto de esta contribución mensual, a menos que le vayan a reducir los impuestos en alguna medida,
Pero si se le suma esta nueva responsabilidad, pues probablemente la situación se haga mucho más complicada. Hay que esperar, en todo caso. En el orden del día de la Asamblea Nacional para el día de hoy, a las 2:30 de la tarde, está prevista la presentación e incluso la primera discusión de este proyecto de ley sobre ley de emprendedores para pensionados, que tiene que ver con el bloqueo imperialista, en fin, dentro de lo que es la retórica que se plantea siempre en estos casos, la nomenclatura que se utiliza en la presentación de este tipo de iniciativas. Entonces, bueno, esperar de qué se trata, conocer los detalles, eso será, repito, esta tarde, cuál será el porcentaje, cuál será el aporte, sobre ingresos netos, decía ayer Maduro, sobre ingresos netos que puedan tener las empresas, habrá un aporte para este nuevo fondo para elevar pues, el nivel de ingresos de los pensionados. Así que muy pendientes en este sentido. Anunciaba también Maduro que van a verse reforzadas, él utilizaba muy gráficamente la palabra buchonas, las llamadas cajas CLAP o bolsas CLAP, seguro, soberano, él habla de las 4 S, ¿no? Entonces, de las 4 S, sí. Entonces, bueno, esperaremos a ver, y la gente que reciba sus cajas verá, observará, él hablaba que era para el sector trabajador venezolano, visualizará si ciertamente hay más productos, si es mucho más completa, etcétera, etcétera. Anunciaba también Maduro pues la digitalización del Banco Bicentenario para la actividad financiera y que sería manejado por los trabajadores. Así que bueno, fueron más o menos en términos generales esos anuncios que se hicieron sobre la corrección en el bono de guerra económica, en fin, y lo que viene con en este proyecto de ley que se comienza a discutir hoy mismo, esta tarde, en la Asamblea Nacional. Mientras tanto, bueno, lo que estaba previsto y anunciado ocurrió, movilizaciones en las principales ciudades del país, concentración de los sectores sindicales, gremiales, laborales en general, solicitando mejores condiciones de vida, mejor salario mínimo. El salario mínimo continúa siendo de 130 bolívares mensuales a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela. Entonces, tengámoslos presentes. Como no hubo anuncios de corrección, seguirá siendo este. Pero en las manifestaciones, en las movilizaciones, bueno, se solicitaba el salario mínimo, cada quien ofrecía, diversos gremios y diversos sindicatos planteaban un salario mínimo por lo menos de $200 mensuales, en fin. También mejores condiciones laborales para ciertos gremios, como el de la salud y el de los maestros. Y bueno, una protesta generalizada por las condiciones materiales de vida que tienen la mayoría de los venezolanos en este sentido. Una situación enojosa, particular, irregular, que se presentó en la manifestación de Caracas. En la Plaza Venezuela concretamente estaba la presencia policial, pero aparecieron los llamados colectivos motorizados y entonces confrontaron con los factores de la movilización sindical opositora, y entonces, bueno, hubo una situación allí bastante confusa y, bueno, y al parecer en algunos casos de agresión. Pero sobre esto no se tienen mayores detalles, pero fue un momento tenso que se presentó en esa movilización de la capital de la República. Bueno, transcurrió en algunos casos también con cierta tensión en otras ciudades. En el estado Falcón también hubo ciertos contratiempos, porque además, como había una visita política de la dirigente María Corina Machado, esto hizo como que más enrevesado todo este asunto. Bueno, seguimos. Hay más de la agenda, ¿no?, de este día, jueves 2 de mayo. Ayer algunos dijeron que irresponsablemente, porque no dio sino cifras genéricas, que dice que ha leído en medios de comunicación social, ayer el señor Donald Trump, que está en una situación embarazosa, ¿no?, desde el punto de vista judicial, pero es el candidato del Partido Republicano para las elecciones de noviembre de este año, dijo que había subido la tasa de criminalidad en los Estados Unidos en un porcentaje significativo porque han llegado muchos delincuentes, sobre todo venezolanos. Señalaba cifras que supuestamente habría leído, sin mayor asidero, digamos,
definido sobre que aquí se había reducido la delincuencia porque de aquí se habían ido los criminales a cometer pues delitos en los Estados Unidos, y entonces disparaba con su particular estilo, verbal en este caso, contra los migrantes venezolanos. Eso generó pues una situación de malestar y desde luego de disgusto para los migrantes venezolanos en primer lugar, pero también para migrantes de otros países que han podido cruzar hacia los Estados Unidos, bueno, y todavía con ilegalidad, en algunos casos incluso mantener trabajos. Es incómodo, ¿no? Y anunciaba, si ganaba la presidencia de los Estados Unidos, la mayor deportación de la historia. Él decía textualmente, lo cual es un concepto de verdad muy atrabiliario: están acabando con el país. Es decir, los migrantes para este señor Donald Trump están acabando y van a acabar con los Estados Unidos. Un poco, algunos dicen desordenado planteamiento, pero insiste y para su promoción y campaña electoral lo está utilizando muchísimo. Bueno, vamos con otras informaciones. Vamos, por ejemplo, al plano internacional. Hay varias noticias importantes. Ayer anunciaba en la manifestación o concentración por el Día Internacional del Trabajador el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que hoy, jueves 2 de mayo, rompía relaciones diplomáticas con Israel porque pues, las autoridades de ese país, el primer ministro, el presidente, en fin, pues están cometiendo actos genocidas en Gaza. Entonces decía que rompía relaciones diplomáticas a partir de hoy. La respuesta vino del presidente israelí diciendo que es una recompensa para Hamas, ese anuncio que hizo Gustavo Petro, dando a entender que era un anuncio irresponsable y que él era un particular partidario del antisemitismo. Y, en fin, esto, bueno, estaba allí presente porque ya lo había asomado hace ya un buen tiempo atrás el propio Gustavo Petro, que tenía la intención, lo estaba pensando, romper relaciones diplomáticas con Israel, y ha ocurrido. Bueno, a propósito de lo de Gaza, allí hay una situación también muy delicada porque se ha propuesto un alto al fuego. Sin embargo, Israel no lo acepta en los términos en que lo propone Hamas, el grupo fundamentalista, y el grupo Hamas no acepta las condiciones de Israel. Hamas pide sencillamente alto al fuego total y retirada de las tropas israelíes. Los israelíes dicen que no van a acabar con la guerra hasta que puedan sencillamente acabar con Hamas, a quien le atribuyen la responsabilidad de muertes, asesinatos, en fin, y todo ello, ¿no? Entonces, bueno, el juego está trancado. Estuvo Anthony Blinken hace 2 días reunido, el secretario de Estado de los Estados Unidos, tratando de conversar con mandatarios de la zona del Oriente Medio, a ver si lograban aproximarse a un acuerdo para detener esta guerra feroz que se desarrolla en Gaza, pero Israel, con las condiciones de Hamas de retirarse, absolutamente no lo acepta. Bueno, esa es parte también del tema. Nos regresamos a Colombia porque hay otro elemento importante de la intervención ayer en la concentración del Día Internacional del Trabajador que señaló Petro, pero eso es a lo interno. En este sentido denunció que había propósito de darle un golpe de Estado y llamaba a la convocatoria popular para evitar que los adversarios que están promoviendo supuestamente este golpe de Estado pues logren su objetivo. Se pone tensa otra vez la situación política en Colombia. No es que se haya reducido ni mucho menos, pero es un momento de verdad bien difícil. Bueno, y desde Ecuador nos llega la información sobre los argumentos que presentó Ecuador ante una sesión de la Corte Internacional de Justicia. Esto a propósito del asalto a la sede diplomática, pues, de México. En este caso, de acuerdo pues a los argumentos ecuatorianos, esto fue una situación sencillamente excepcional y presentó sus puntos de vista en ese sentido. Vámonos a los deportes. Bueno, el otro partido de semifinales de la UEFA Champions League. El Borussia Dortmund derrota. Hizo un buen juego. No es que lo haya hecho su contrincante mal, el Paris Saint-Germain, pero no pudo, definitivamente, y triunfa 1-0. Y van ahora, la próxima semana, a definir esa semifinal. El que gane va a la final del ganador entre
pues Bayern Múnich y Real Madrid. Entonces gana, como decíamos, el Borussia Dortmund 1-0 y bueno, ya veremos qué pasa. Tiene que jugárselas en París el PSG. Hoy hay partidos, pero de UEFA Europa League, interesantes también dentro del proceso de aproximación a semifinales. Hay un gran partido entre la Roma de Italia y el Bayer Leverkusen, quien ya se convirtió en el campeón de la liga alemana, por cierto, ¿no? Entonces esto en UEFA Europa League. Y hay otros partidos también importantes. También, bueno, desde España quedaron fuera del Abierto de Madrid Rafa Nadal, que perdió no se retira todavía, pero es posible que este año sí lo haga, pero de Madrid es su último torneo. Y pierde Carlos Alcaraz, que había sido ganador de este torneo, pues pierde ayer contra un jugador ruso de tenis y bueno, quedan fuera. Y en cuanto al béisbol de Grandes Ligas, los venezolanos siguen haciendo de las suyas, siguen con un buen performance, un buen comportamiento como tal, así que bueno, de esto y más tendremos en el segmento deportivo de el noticiero de Televen en su primera emisión. Bueno, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes, como siempre, a través de X, usando la etiqueta numeral primera emisión. Ya vamos con los titulares de la prensa nacional, la prensa internacional, antes la prensa regional también, por supuesto, la información del clima y luego cerramos con lo que envíen por redes sociales. Así que, Cruzmila y Ricardo, con ustedes. Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Ricardo, un placer poder acompañarles nuevamente desde este lado del estudio. ¿Cómo estás? Muy bien, Cruzmila. Saludos a todos en casa. ¿Cómo amaneciste? Muy bien. Chévere. Chévere. Descansadita con ese día intermedio. Hubo allí un día de descanso para todos y bueno, para otras personas que salieron también a marchar por las calles de Caracas y en algunos estados también del país. Nosotros vamos a iniciar la revisión de los diarios que circulan a nivel nacional. Saludos a todos en casa. Justamente esa es la portada que tiene el diario 2001 para la mañana de hoy. Las dos movilizaciones que se realizaron el día de ayer. Por un lado, ellos titulan con las gráficas, allí las tienen en pantalla. Oficialistas piden levantar sanciones y por otra parte, opositores claman por mejoras económicas. El titular principal dice ingreso integral sube a $130. El presidente celebró este miércoles 1 de mayo el Día Internacional del Trabajo. Entre sus anuncios, el mandatario firmó la ley de régimen de prestación de vivienda y hábitat para que los empleados tengan acceso a casas. Bueno, por supuesto, este es el tema también más destacado en la portada del Universal, lo que tiene que ver con el salario mínimo y su aumento a $130, el sueldo mínimo integral. Sobre este tema también se pronuncia, según la portada del El Universal, Luis Eduardo Martínez, candidato presidencial, quien dice que el aumento del ingreso es insignificante. Por otro lado, tenemos declaraciones de Jorge Rodríguez, quien exigió a Estados Unidos que se levanten todas las sanciones. Quisieron ponernos de rodillas con sanciones, con bloqueos, con traiciones, mencionó. El presidente Maduro también en su intervención el día de ayer destacó que el chantaje del gobierno estadounidense generó pérdidas de $2.000 millones al país. Vemos la gráfica, una muestra de lo que fue esta marcha del Día del Trabajador el día de ayer. Se visualiza allí pues parte de lo que es la Avenida Libertador, con la foto leyenda "Trabajadores toman calles de Caracas". Y en materia internacional, Colombia anuncia rompimiento de relaciones con Israel. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que hoy jueves 2 de mayo su país romperá relaciones diplomáticas con Israel por los continuos ataques en contra del pueblo palestino. Nos vamos a revisar ahora la portada del diario Últimas Noticias. Ellos titulan de la siguiente manera: Maduro lideró marchas del 1 de mayo. Se hace el anuncio del incremento del ingreso mínimo mensual a $130. Pero además de eso, ¿qué otros anuncios realizó el día de ayer el mandatario nacional? Con nueva ley especial de aporte de los empleadores e ingresos públicos, se creará un fondo para pensionados. El Bicentenario pasa a ser el Banco Digital de los Trabajadores. Ordenó también
la creación del Club Obrero y instruyó financiamiento para viviendas y turismo. La gráfica la titulan "Una multitud se movió en Caracas". Pasamos a otros temas. En Trujillo celebran 3 años de la beatificación de José Gregorio Hernández. En el pueblo de Isnotú festejaron con actividades culturales, religiosas y la incorporación de 2 reliquias de tercer grado al museo. Delcy Rodríguez se entregaron viviendas del urbanismo Jorge Rodríguez, vicepresidenta, y la alcaldesa Carmen Meléndez estuvieron con las mujeres que lo construyeron. Y también este diario en la parte inferior señala lo siguiente: Simonovic y Vecchio dirigen red de extorsión, amenazaban con sanciones de la OFAC a empresarios a cambio de dinero. Bueno, vamos a revisar a continuación el portal web del Nacional. Hay otras notas destacadas para este jueves allí. Una de ellas, información de sucesos, que indica lo siguiente: asesinaron a 2 venezolanos mientras estaban en una fiesta en Cúcuta. 2 sujetos llegaron a una casa en el barrio Pueblo Nuevo y cometieron el crimen, donde también resultó herida una persona. Según se relata sobre este suceso, atacaron con disparos y asesinaron a Deiner Romero Páez, quien falleció en el lugar al recibir 3 impactos de bala en la cabeza. La información la publicó el medio La Nación. La otra víctima fue Daniel Romero Páez, quien fue trasladado de emergencia a un centro de salud, donde murió a los minutos. La persona que resultó herida fue identificada como Snyder Páez. Otra información que nos trae el día de hoy el portal web El Nacional es que ya suman 282 los detenidos en Nueva York por protestas pro-palestinas. La policía de Nueva York irrumpió anoche en el emblemático edificio Hamilton Hall de la Universidad de Columbia, que había sido vandalizado y ocupado horas antes en un operativo de desalojo que, según detalló Adams, el alcalde de Nueva York, incluyó drones y una grúa para ingresar en la segunda planta de una construcción que ya tuvo un gran valor simbólico en las protestas por la guerra de Vietnam en el año 1968. Vamos a revisar ahora notas que están en el portal web del diario La Voz. Una de ellas nos informa lo siguiente: en Chile cae un venezolano durante la realización de un operativo contra narcotráfico. Vamos a revisar parte de lo que es el contenido de esta nota. El procedimiento incluyó el allanamiento de 15 domicilios ubicados en el sector norte grande de la comuna, en la región de Los Ríos, Valdivia. También señala la información que el delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, mencionó que los 6 detenidos son 3 hombres y 3 mujeres, 5 de ellos chilenos y un venezolano con situación migratoria irregular en ese país. Vamos ahora con un anuncio que realiza el INAMED. Atención con esto, porque ya se dio por iniciada la temporada de ondas tropicales en el país. Esto a partir de ayer, miércoles 1 de mayo. Así lo señala el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Bueno, vamos a revisar también información deportiva en este jueves 2 de mayo. Veamos qué nos trae la portada del diario Líder, quien encabeza pues sus informaciones con Acuña Jr. Despertó, dice el titular principal. Salió del flojo inicio de temporada y comenzó mayo a todo tren. Conectó 2 hits, empujó una y anotó 2 rayitas en el triunfo de los Bravos de Atlanta. También se cita en este diario que William Contreras remolcó. El receptor de los Cerveceros fletó 2 rayitas con un doblete para comandar la victoria sobre Tampa Bay. También Mbappé falló ante el Dortmund. El delantero galo careció de puntería y el PSG cayó 1-0 en el primer duelo de semis de la Champions. Amigos, llega el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del Noticiero TLV. Así es, Ricardo. Bueno, en la próxima parte vamos a revisar todo lo que tiene que ver con los titulares de la prensa regional, así que les pedimos que por favor no se muevan de allí. Las mujeres que se realizan mamografías cada 24 meses a partir de los 40 años pueden reducir 20% el riesgo de morir por cáncer de mama.
Esto según el Grupo Especial de Servicios Preventivos de Estados Unidos. Según su análisis, la tasa de mujeres con esta enfermedad aumenta 2% anualmente, posicionándola como la causa de muerte más frecuente en mujeres en todo el mundo. Aunque anteriormente los especialistas recomendaban iniciar estos chequeos a los 50 años, recientes investigaciones han arrojado que comenzar los estudios mamarios en la cuarta década de vida tiene mayor beneficio para las posibles pacientes de este cáncer. Sin embargo, el grupo estadounidense también señala que el exceso de pruebas podría aumentar el número de daños en la zona por tratamientos iniciados por falsos positivos. Génesis de Rivas, Televen. Bueno, vamos a comenzar la revisión de la prensa regional, en esta ocasión por el estado Lara, con el diario La Prensa. Por supuesto, la información que tiene que ver con el salario mínimo es lo más destacado el día de hoy. Ingreso mínimo a trabajadores del sector público suman $30 al bono, cita el titular principal. También se menciona en esta primera plana que el servicio de talleres mecánicos cae en 75%. Y en información de sucesos, asesinada estudiante tocuyana en Barquisimeto, femicidio en Lara. Vamos ahora a revisar la portada del diario La Calle que circula en el estado Carabobo. Ellos tienen también como información principal la relacionada con los anuncios que realizara el día de ayer el presidente de la República durante la marcha que convocó el Partido Socialista Unido de Venezuela por el 1 de mayo. Pero hay otros temas que están presentes en esta portada. En el caso de otras movilizaciones, se señala acá que el 1 de mayo trabajadores públicos, docentes, jubilados y pensionados se unieron al llamado nacional y marcharon desde la Plaza Santa Rosa de Valencia hasta la estación Lara del metro de la ciudad. Exigen un sueldo digno. ¿Qué más se lee? Esperan que el Vaticano revise segundo milagro del doctor José Gregorio Hernández. Mató a traición a su vecino de un disparo porque se burlaba de su hijo. Es otro de los temas que están presentes en la portada. En materia internacional, Petro asegura que se prepara un golpe de Estado en su contra. Y en arte y espectáculos, Carlos Baute aclaró que no se va a retirar y que lo decía en broma. Ah, ok. Hay Carlos Baute para rato, entonces. Qué bueno. Bueno, buen momento para broma. Su música es buena. Sí, de verdad que sí. Bueno, vamos a continuar nuestra revisión con el diario Yaracuy al día. El salario mínimo también es la información más destacada, con salario integral a $130 indexado, donde solo se aumentaría uno de los bonos. También se menciona sobre este tema que como una burla y aumento pírrico calificó la Plataforma Unitaria Democrática el esperado anuncio de incremento salarial efectuado el día de ayer por el Ejecutivo. En información internacional, Nichols indica que Estados Unidos aboga por comicios competitivos, esto con relación a las elecciones presidenciales. También se cita que divididos manifestaron los trabajadores en Yaracuy por parte del gobierno y de la oposición, y también largo apagón se debió a falla en planta centro que afectó a los 14 municipios. Una falla en la subestación Planta Centro en el estado Carabobo afectó las líneas de alimentación del estado de Yaracuy, lo cual ocasionó el apagón que afectó a toda la entidad la noche del martes. Algunos sectores pasaron hasta 9 horas sin servicio eléctrico. Bueno amigos, nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero Televen. Son las 6:39 de la mañana. Así es, Ricardo. Bueno, en la próxima parte vamos a revisar todo lo correspondiente a la prensa internacional, el reporte del tiempo y, por supuesto, los mensajes que ustedes nos hacen llegar a través de nuestra cuenta @el_noticiero. En la actualidad, la implementación de drones en diversas áreas ha hecho más fácil la vida de la humanidad.
En este sentido, China puso en marcha un novedoso sistema para apagar incendios a través de estos vehículos voladores. Este dron cuenta con una radio de acción de 5 kilómetros, puede volar a una velocidad de hasta 130 kilómetros por hora y permite transportar hasta 150 litros de agua. El dron puede ser manejado por 2 tripulantes que al llegar al lugar del siniestro utilizarán una cámara láser que permite fijar el objetivo donde lanzar una espuma para sofocar el fuego. Pero esto no es todo. Investigadores de los laboratorios federales suizos de ciencia y tecnología de materiales y del Imperial College de Londres están trabajando en un dron resistente al calor que ha sido bautizado como Fighter Drone. Los científicos desarrollaron un material aislante capaz de soportar altas temperaturas y que ya ha sido probado con éxito en varias ocasiones. La implementación de esta tecnología, combinada con el trabajo heroico de los bomberos, contribuirá a salvar muchas más vidas. Renia Escalona, Televen. Amigos, vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan fuera de nuestras fronteras en República Dominicana. Tenemos la portada del diario Libre. ¿Cuál es el titular principal? Maestros se resisten a dar apoyo absoluto a protestas. Varias escuelas tuvieron asistencia total. El Ministerio de Educación de esa nación ve a este reclamo como un ruido innecesario. Bueno, tenemos a continuación el diario La Tercera de Chile. Aquí una de las informaciones más destacadas: 3 de cada 5 alumnos de quinto año básico sufren de sobrepeso y obesidad, según el mapa nutricional de 2023. También nos muestra este diario cómo estuvo la celebración del Día del Trabajador en Chile. Boric encabeza acto por 1 de mayo y pone énfasis en los temas de seguridad. La Central de Trabajadores anuncia movilizaciones y los incidentes dejaron 17 detenidos. Bueno, vamos a revisar ahora la portada del diario Sol de México, que evidentemente circula en México. Uno de sus titulares nos dice: largas filas para cruzar a Texas. Esto es en Ciudad Juárez. La revisión exhaustiva a camiones de carga que fue ordenada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, en los pasos de Córdoba, Américas y Zaragoza, Isleta, en Chihuahua, han causado la pérdida de más de 122 millones de dólares. La información la dio a conocer la Canacar en Ciudad Juárez. En los puentes colindantes con El Paso, los transportistas esperan hasta 18 horas. Bueno, llega el momento de revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos proporciona el INAMED para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvias. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Amazonas, Bolívar, Lara, Falcón, Apure, Barinas, Andes, Zulia y en la Guayana Esequiba. Tenemos también en el mapa de hoy que Los Teques permanecerá totalmente nublado, con una temperatura que oscilará entre los 17 y 28 grados. Barquisimeto también cielos nublados con precipitaciones, una temperatura que podría registrar la mínima 22 grados y la máxima 34. En el caso de Barcelona, al oriente del país, tendremos cielos nublados y una temperatura que podría oscilar entre los 23 y los 36 grados. Recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy, que para más información usted puede ingresar a la página web www.inamed.gov.be. Nos vamos con Ricardo Salmerón. Bueno, comenzamos con un mensaje que nos envían desde el estado Mérida. Acá están preocupados por la situación de suministro de agua. Preguntan qué pasa con este vital servicio público. También nos escribe Francisco Fernández, hacen un llamado al alcalde de Guarenas para que justamente también responda por la problemática del agua en Nueva Casarapa y otras zonas del municipio. Le envían felicitaciones a la señora Maricel Rivero, que está ahí de cumpleaños. Ya la van a ver cuando nuestro director coloque la imagen. Ahí está la señora Maricel Rivero. Y también enviamos saludos a Anthony Pérez, quien nos sintoniza desde La Vega, acá en la ciudad de Caracas.
Bueno, muy bien, y veamos ahora qué nos tiene el señor Carlos Fernández. Bueno, seguirá agregando informaciones en esta primera emisión. Hay varios temas que desarrollaremos en breve. Hay uno que con él encabezamos este nuevo resumen que es muy, pero muy delicado y de alta sensibilidad porque tiene que ver con el acoso escolar. Resulta que el acoso escolar aumentó más de 200% durante el año 2023, según el último reporte o informe realizado por el Centro Comunitario de Aprendizaje SECODAP. Vámonos al estado Bolívar. Bueno, fallas en el sistema de recolección de aguas residuales afectan a los habitantes del sector Villaverde en esa entidad. Ahora nos trasladamos al estado Carabobo. Resulta que entre el 3 y el 5 de mayo se realizará, es decir, a partir de mañana, la 19ª edición de Filben, la Feria Internacional del Libro Venezolano, pero en esa entidad. En notas internacionales destacan varias. El gobierno de Guatemala declaró emergencia sanitaria tras el aumento en los casos de dengue. En el espacio de la entrevista estaremos abordando el tema político en el día de hoy. Conversaremos con Antonio Ecarri, candidato presidencial del partido Alianza del Lápiz, que también recibe el respaldo de otras organizaciones políticas. Bueno, y al final siempre cerramos con lo actual, ¿no? Les diremos por qué Rihanna ha tardado tanto en presentar su nuevo álbum. Bueno, la invitación es muy sencilla. Agradecerles que permanezcan allí. Vamos a hacer una breve pausa. Regresaremos enseguida y al retorno tendremos las informaciones y sus detalles con Cruz Mila, que continúa con nosotros, por supuesto, y Adrián Barros. Buenos días, Adrián. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, compañeros. Y a ustedes, señores televidentes, como siempre, un placer acompañarlos hasta hora de la mañana. Les comentamos que cada 2 de mayo se celebra el Día Internacional contra el Acoso Escolar, una iniciativa que busca que la población mundial tome conciencia sobre el bullying y promover métodos para evitar la violencia en centros escolares y protocolos de acción ante este tipo de casos. Bueno, como siempre hasta ahora hacemos una pausa breve para publicidad. Les damos un adelanto de lo que será el próximo bloque informativo. En los trabajos de limpieza del lago de Maracaibo se recolectaron 13 toneladas de desechos sólidos. Volvemos con esto y más en minutos. Bien, continuamos. Como lo hemos comentado, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció el incremento del ingreso mínimo indexado a $130 mensuales para trabajadores del sector público. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, aseguró que ha existido un crecimiento significativo en el ingreso mínimo integral. De enero a mayo hemos impactado el 86% el ingreso mínimo integral de los trabajadores. 86%. Paso a paso, poco a poco, vamos lejos y vamos a recuperar los ingresos de los trabajadores, el ingreso del país. El primer Ejecutivo Nacional informó que hubo una pérdida de 2.000 millones de dólares en este primer cuatrimestre del año por las medidas impuestas por el gobierno de Estados Unidos a la estatal petrolera PDVSA. Pese a esto, aseguró que la empresa continuará en crecimiento. Se mantuvo el ritmo de crecimiento de la producción petrolera, quizás a una menor velocidad de lo que se esperaba, pero sostenida, sostenible. Y este año debemos llegar ya a la meta de 1.200.000 barriles de petróleo diarios, con esfuerzo propio, con las vísceras. No hay licencia que nos detenga. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la creación de una nueva ley tributaria, cuyos fondos recaudados serán utilizados para mejorar las pensiones de los adultos mayores. Jonathan Cárdenas, Televen. Por su parte, trabajadores de distintos gremios del país se concentraron en diversos puntos de Caracas y de otras ciudades del territorio para exigir el aumento del salario mínimo. Los voceros de estas movilizaciones aseguran que en la actualidad sus ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.
En la jornada también se exigió la liberación de los trabajadores que se mantienen detenidos por protestar y pedir reivindicaciones laborales. En el caso de la capital, Chacaíto y Plaza Venezuela fueron los puntos de movilización escogidos para la jornada. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, propuso a los tribunales del país considerar establecer la pena máxima para el exministro de Petróleo, Tarek El Aissami, y el empresario Samar López por los delitos vinculados a la trama de corrupción PDVSA Cripto. Que ojalá y lo metan 30 años de cárcel al traidor de Samar López y 30 años de cárcel al traidor del Aissami. Si uno de los nuestros incurre en actos contra la República, en actos de corrupción, es doloroso. Pero si se convierte en un traidor, de manera automática deja de ser uno de los nuestros. Es simplemente un canalla, un traidor, un criminal, un corrupto. Rodríguez propuso la creación también de una comisión especial que acompañe las investigaciones contra la corrupción en la estatal petrolera que lleva adelante el Ministerio Público. Una comisión no solamente que quede en un informe, sino en el establecimiento de responsabilidad política a los efectos de que la Fiscalía General de la República desarrolle la responsabilidad penal de quienes incurran en tan graves delitos. Estará establecida por el vicepresidente Pedro Infante, que la coordinará, el diputado William Hill como primer vicepresidente, la diputada Carolina García Carreño como segunda vicepresidenta, la diputada María Gabriela Vega, la diputada Oriana Osío, el diputado Winston Vallenilla, el diputado Jesús Faría y el diputado Juan Carlos Alvarado. La comisión también estará integrada por el diputado Bernabé Gutiérrez. De igual manera, durante la sesión ordinaria, el Parlamento venezolano aprobó el proyecto de ley de reforma parcial de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat y el proyecto de ley aprobatorio del acuerdo entre Venezuela y China sobre servicios aéreos. Y la segunda vicepresidenta de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Tiziana Policel, afirmó que la licencia 44A decretada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos afecta al pueblo venezolano sin distinción. Esta medida establece un plazo específico para que las empresas finalicen cualquier operación vinculada al ámbito energético venezolano, impactando no solo al estatal Petróleos de Venezuela, sino también a otras compañías, incluyendo a Citgo. Policel explicó que las empresas norteamericanas han adoptado una postura de sobrecumplimiento de esta licencia, optando por no realizar envíos a Venezuela por temor a represalias en su país. Según el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, la dirigente María Corina Machado mantenía comunicación con el empresario Samar López. Cori está desesperada y activó su lobby en Estados Unidos. Tiene miedo que la vinculen con la corrupción de Samar y Tarek El Aissami. Por eso envió un mensaje a mis amiguis, los republicanos, diciendo que ella no tiene nada que ver con lo que hizo Leopoldo, Borges, Ocariz y Vecchio. Ahora bien, eso no es tan cierto, Diosdado. María Corina está muy preocupada porque ella tenía interlocución con Samar López a través de varios actores. Uno de ellos es Carlos Ocariz. Anota pues ahora es que le faltan hojas a esta historia. Diosdado Cabello también indicó que la oposición no cree en la elección presidencial. Y según el Observatorio Venezolano de Finanzas, se registró un aumento del 2% de la actividad económica en el país durante el primer trimestre del 2024 con respecto al mismo periodo del año anterior. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, este crecimiento se debió principalmente a la expansión de la producción petrolera, la cual contabilizó 20% debido al aumento de la extracción de hidrocarburos. Sin embargo, el observatorio señaló que la actividad no petrolera sumó tan solo el 1% de crecimiento. Asimismo, la encuesta reflejó que la media del Producto Interno Bruto y su tendencia central se ubicaron en 2% en marzo, tal como se tenía estimado.
Las visitas internacionales hacia diversos destinos de nuestro país se incrementaron tras la reactivación de las nuevas rutas aéreas. Así lo afirma el presidente de Conce de Turismo, Leudo González. Según datos del sector turístico, el pasado mes de abril se contabilizaron 130 vuelos internacionales desde Maiquetía y 43 desde otros terminales. González también dijo que en total se registraron 173 viajes hacia el exterior y 325 de manera local dentro de nuestro país. Y más de 30 comercios del estado Monagas han sido sancionados ante el incumplimiento del pago de impuestos establecido por la Superintendencia Tributaria de Maturín. El presidente de la Cámara de Comercio del estado Monagas manifestó su preocupación ante la amenaza de cierre de otros establecimientos comerciales que existen en la entidad. No puede ser que en forma aislada se tomen medidas y consultas. Que el año pasado se aprobó la ley de armonización tributaria y creímos nosotros y creó una gran expectativa en nosotros porque bajo la presión que teníamos pensamos que se nos iban a reducir los impuestos y que de alguna manera nos iban a dar un aire, una oportunidad para el crecimiento, para la estabilidad de las empresas. Más por el contrario, pues nosotros participamos en las discusiones sobre las ordenanzas, le dimos la impresión que tenemos sobre la situación que teníamos y pareciera que como caso omiso no hicieron absolutamente nada, ni siquiera para la modificación misma se nos permitió la participación. Señala que la Superintendencia Tributaria de Maturín realiza un recargo de 30% a los comercios que no cancelen en la fecha establecida, por lo que autoridades de la Cámara de Comercio hacen el llamado a su prima para llegar a un acuerdo. Desde el estado Monagas, Lacey San Luis, Televen. Hacemos con esto, hacemos una pausa. Hacemos una pausa aquí en el noticiero Primera Emisión, ya venimos con más información. Así es, Adrián. Al regreso, en la isla de Margarita, una ballena varó en una playa del municipio Península de Macaná. Hoy, que es el Día Internacional contra el Acoso Escolar, es prioridad recordar la importancia de concientizar sobre los riesgos y métodos para evitar la violencia en los centros educativos. En Venezuela, este tipo de comportamiento aumentó en 225% durante el 2023, según el último informe realizado por el Centro Comunitario de Aprendizaje CECODAP. De acuerdo a un estudio realizado por la UNICEF, se sabe que un alto porcentaje de niños en todo el mundo sufren de acoso escolar. 1 de cada 3 es víctima de este mal social. En el primer semestre del año pasado, del año 2023, los casos recibidos de acoso escolar fue un 39%, pero el caso de las niñas, de las adolescentes femeninas que vivían acoso escolar, representa un 27%. Después venía el caso de los adolescentes masculinos, un 24%, y ya después las niñas y los niños. Pero fíjate que las que encabezan el porcentaje de víctimas de acoso escolar son las adolescentes femeninas. Pero, ¿qué hacer ante un caso de acoso según los expertos? Estar alerta ante cualquier señal que los niños manifiesten lo consideran fundamental. Ana Figueroa, desde muy pequeña, experimentó el miedo que le producía asistir a su colegio. Trato hostil y burla fue lo que recibió por más de 5 años. La causa del maltrato se debía a su condición económica. Bueno, en realidad lo que yo creo que más me afectó, aparte de los comentarios negativos repetidos por parte de la mayoría de mis compañeros, fue la exclusión. Fue sentirme completamente apartada del pequeño universo que era para mí el colegio, el salón. Para mí no era un lugar seguro, era motivo de muchísimo nerviosismo y ansiedad, porque la verdad constantemente me sentía señalada, me sentía burlada, hacían comentarios sobre mi ropa, sobre mi aspecto en esa ropa que yo usaba, que era anticuada.
Las consecuencias del acoso escolar pueden ser graves y duraderas. En corto plazo, los niños pueden manifestar trastornos del sueño, alteraciones en el apetito, dolores de cabeza y bajo rendimiento académico. Principalmente hay una vulneración o una fractura a lo que es precisamente la autoestima, ¿no? A ese valor que una persona se otorga a sí mismo. Las implicaciones del fenómeno de acoso escolar en la niñez y en la adolescencia son muchísimas, y no es algo que ocurre en cierta etapa de la vida, en etapas tempranas, y luego ya cuando sales del colegio eso borró y se quedó, ¿no? Las huellas que pueden dejar, exacto, en la infancia para el futuro son importantes. Es algo que si no actuamos hoy cuando eso está ocurriendo, las secuelas que va a haber en el futuro a nivel de sociedad son gravísimas. Una vez detectado el acoso, lo primero que se debe realizar es una reunión con los docentes del plantel educativo para que se tomen las medidas al respecto. En algunas ocasiones con esto es suficiente, pero en el caso de Ana no fue así. Me daba miedo, no sabía si realmente me iban a ayudar o no, no sabía si podía contar con esas personas o no, porque respecto a otras situaciones que estaba viviendo en mi vida, sí había hablado con ellos y la verdad nunca tomaron ningún tipo de acciones al respecto. Entonces, al ver eso y ver esta otra situación, yo lo primero que pensé fue, bueno, estas personas tal vez no son las indicadas para ayudarme o no lo van a hacer. Las personas con las que llegué a hablar de esto fue con mis papás. Hoy en día Ana tiene 18 años y es activista y estudiante de la carrera de Derecho. Descubrió que su historia podía dar un giro para ayudar a otros niños y evitar que vivan situaciones tan traumáticas. Pero veamos qué opinan los caraqueños ante este problema social. Mira, en cosas graves sí hay que hablar con los profesores, los maestros. Yo en mi infancia sufrí de bullying, ¿no? Y los padres no lo manejaban de esa manera, sino que no le paraban. Y uno se acostumbró a esto, a los apodos. Yo le digo a ellas, no, 0 apodos, ni siquiera entre hermanas, pues, porque hay que respetar al otro. Nosotros mismos nos ponemos estándares y es como que hacemos excepciones de personas y indiferencias, y es un tema muy delicado que yo siento que debería tratarse más o prestársele más atención, porque muchas veces hasta los mismos profesores causan esas diferencias. Se necesita crear conciencia desde el hogar y las escuelas para acabar definitivamente con este tipo de comportamiento que afecta a la sociedad. Vanessa Urbano, Televen. La 19ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN, llegará al estado Carabobo entre el 3 y el 5 de mayo. Sandino Ignacio Yaguare nos tiene el reporte. Valencia y Puerto Cabello serán en Carabobo las sedes de la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2024, que reunirá a más de 600 expositores de diferentes casas editoriales del país. Vamos a tener 2 carpas para las exposiciones, de igual forma un bulevar sobre el arte, es importante mencionarlo, una carpa para el emprendimiento, vamos a tener 4 puntos para el SEC de radios y portales que van a transmitir en vivo la Feria Internacional del Libro. Asimismo, el alcalde de Valencia destacó que el Centro de Artes Vivas Alexis Mujica, el Centro Cultural Nelson Mandela, el Teatro Municipal, la Casa Pocaterra, la Plaza Bicentenario y el Zoo Aquarium de Valencia serán presentadas diversas actividades culturales. Por último, el mandatario municipal detalló que más de 73 nuevas obras literarias serán presentadas, además de un homenaje a la escritora carabobeña Ida Granco. Desde el estado Carabobo, Sandino Ignacio Yaguare, Televen. Más de 600 libros donó el partido Podemos al Colegio Fe y Alegría La Consolación de Puerto Ordaz en el estado Bolívar como parte de su acción social. En acompañamiento a una institución tan importante que ha hecho labores de educación durante los últimos 40 años en el país. Importante capacitar a la juventud actual a obtener mayores conocimientos. Con esta donación, bueno, se sigue ampliando la cantidad, gracias a Dios, para ampliar el bagaje cultural de nuestros niños y adolescentes, tanto de la comunidad local
como de la comunidad escolar. El vicepresidente regional de Podemos informó que esta iniciativa se extenderá a otros colegios de la entidad, beneficiando más estudiantes en los municipios Caroní y Angostura del Orinoco. Desde el estado Bolívar, Valentina Pugliese, Televen. En Carúpano, estado Sucre, más de 200 niños participaron en diversas actividades para celebrar el Día Internacional de la Danza. Reina Castillo nos tiene los detalles. La Fundación para el Poder Popular Ateneo Luis Mariano Rivera recibió a 9 agrupaciones que demostraron su talento en cada pieza que interpretaron para festejar esta fecha. Celebrando el Día Internacional de la Danza, ya que para nosotros, los profesores, los bailarines, todo lo que nacimos en la danza y estamos todavía en este ámbito, es un gran día. Y a nivel mundial, pues todos estamos enlazados, celebrando este día, compartiendo, disfrutándolo. Y bueno, damos gracias porque la UNESCO en el 1982 pues lo decretó. El municipio Bermúdez ha dejado su nombre en alto con el talento que tiene y de la cantidad de niñas impresionantes y todo eso que nos representa a nivel municipal, estatal y nacional. Las maestras de danza exhortaron a los padres a que descubran y apoyen el talento de los más pequeños para así garantizarles un desarrollo integral. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. Habitantes del sector Villaverde, en el municipio Piar del estado Bolívar, aseguran verse perjudicados por la carencia de un sistema de recolección de aguas residuales y asfaltado. Temen que con la llegada de las lluvias las calles del sector sufran anegaciones como ya ocurrió en el pasado. Bueno, la verdad que esto es terrible, mi niña. Esto es, esto cuando llueve, las lluvias tenemos que andar hasta con botas. Si es que no tiene botas, eso bueno, es horrible. Aquí no podemos hacer nada. Este año pasa y todo tiempo lo mismo. Esto no ha cambiado. Yo tengo tiempo que desde que trae a mis hijos pequeños aquí, estoy viendo esto. Que van a faltar Villaverde, y yo no veo esperanza. Este es feísimo cuando el tiempo de lluvia, esto empoza en varias casas por aquí, por lo menos ahí donde yo vivo, por aquí cerca, se empoza la casa, se llena de agua, porque falta de drenaje y muchas cosas, y por aquí no tiene cloaca tampoco. El gobierno local ha estado asfaltando distintas calles y avenidas del municipio Piar. En este sentido, habitantes de Villaverde piden a la autoridad municipal ser tomados en cuenta en este plan de asfaltado. Desde el estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. Nos vamos ahora al estado Zulia. En el marco del Plan Maestro para el Rescate, Conservación y Desarrollo Sostenible del lago de Maracaibo, fueron retiradas 13 toneladas de desechos sólidos. De acuerdo con las autoridades gubernamentales, más de 700 pescadores de la comunidad de Santa Rosa de Agua, provenientes de 13 consejos de pescadores y acuicultores, participaron en el programa Pesca tu Plástico, donde se recolectaron 8.5 toneladas de residuos. Señalaron que estas labores cubrieron diversos sectores de la parroquia Coquibacoa, también Bolívar y Cristo de Aranza, abarcando buena parte de la costa de la capital zuliana. Y en el municipio palavecino del estado Lara activaron protocolos para la limpieza de quebradas y así evitar incidencias por la temporada de lluvias. Para la primera autoridad municipal, los trabajos se extienden hacia varios puntos álgidos en donde se registran inundaciones cuando llega la época de lluvias. Es una tarea fundamental de todos los años, importante, de la alcaldía del municipio palavecino, trabajar en la limpieza de bucos y quebradas, ya que nuestro municipio está atravesado aproximadamente por 110 kilómetros de quebradas, que si no se limpia estos desagües, bucos, quebradas, las alcantarillas, sumideros, bocas de sapo que están en las avenidas, se ocasionan inundaciones, pérdida de enseres. En esta etapa dijo el alcalde Guedes que han invertido más de $60.000 en la limpieza de las quebradas. Pidió conciencia a los habitantes de esta jurisdicción para que no arrojen desechos sólidos hacia estos espacios que han venido atendiendo. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. En Lechería, estado Anzoátegui, la alcaldía ejecuta un operativo especial de prevención de accidentes de tránsito que durante su primer fin de semana reportó 0 incidentes en la ciudad. Se verificaron 850 vehículos, aplicándose 329 multas por no usar cinturón de seguridad, no portar casco, pasarse semáforos en rojo, además de conducir bajo efectos de bebidas y sustancias prohibidas.
logrando la retención de 30 vehículos. Ha sido altamente efectivo, pues tenemos 0 incidentes de tránsito durante el fin de semana en nuestro municipio. Las acciones van acompañadas de vigilancia a través de cámaras de seguridad. Nosotros seguimos incrementando el número de cámaras. Ya esta semana se van a incorporar 10 nuevas cámaras al sistema que ya está funcionando y de esta manera entonces nosotros vamos a ir cerrando las posibilidades de que quienes nos visitan y viven en el municipio y transitan en nuestra localidad, pues tengan la posibilidad de infringir la ley de tránsito. Los operativos se realizan de forma permanente desde las 9 de la noche del viernes hasta el lunes a las 6 de la mañana, en zonas estratégicamente identificadas para prevenir la transgresión de leyes de tránsito y evitar accidentes. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. 1.500 luminarias fueron sustituidas en las principales calles y avenidas de la ciudad de Porlamar, en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Este año, 2024, tenemos previsto instalar alrededor de 1.000 luminarias más para continuar iluminando nuestro municipio. Nosotros nos enfocamos a llevar luz a donde había oscuridad y hoy las principales calles y avenidas de este municipio cuentan con luminarias. También quiero decir que Corpolet también ha hecho un trabajo muy importante en lo que es sustitución de luminarias, no solo en el municipio de Mariño, sino en todo el estado de Nueva Esparta. Igualmente nosotros con recursos propios vamos a continuar haciendo este trabajo de iluminar el municipio, porque donde hay iluminación hay seguridad. Asimismo, el mandatario municipal José Antonio González destacó que en materia ambiental realizarán limpieza y desmalezamiento de la comunidad de Palguarime y una jornada médica integral en la que estiman atender al menos 400 personas. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Más de 100 niños de varios municipios del estado Mérida fueron intervenidos a través del plan quirúrgico en la unidad de larga estancia del Hospital Universitario de los Andes. Jade Delgado nos tiene el reporte. Más de 150 cirugías pediátricas, atenciones que se vienen realizando desde la Fundación del Niño, gracias a nuestro gobernador Jason Guzmán y al maravilloso equipo de cirugía pediátrica del Hospital Universitario de los Andes, a todo el personal de enfermería, administrativo y obrero de la unidad de larga estancia. Durante la jornada no solo fueron operados niños de Mérida, sino también de algunos municipios del estado Zulia, con patologías distintas de cirugía pediátrica, tales como hernia umbilical, hernias inguinales, criptorquidia, fimosis, quiste de cola de ceja y adherencias balanoprepuciales. Estos niños son captados tanto por la Fundación del Niño como por los que llegan a la consulta de cirugía pediátrica y son atribuidos, muchos vienen un gran número de pacientes por el 1/10. Las intervenciones quirúrgicas las hacen a lo largo de cada año y son atendidos los pequeños de zonas vulnerables. Desde Mérida, Jade Delgado, Televen. En Cojedes se realizó la primera jornada de cirugías oftalmológicas a través del plan Luz de la Esperanza. Un total de 16 pacientes fueron atendidos en esta primera jornada quirúrgica que se realizó en el Hospital Eugenio Mariano González de Tinaco. El mandatario regional manifestó que este es un gran avance en materia de salud, ya que para someterse a estas cirugías oculares se debían acudir a otros estados e incluso al exterior. A través de la misión Luz de la Esperanza. Hemos invitado al doctor Guío, que ha estado haciendo estas cirugías, impulsado por la Fundación Teresa, al Hospital de Tinaco, un hospital que estaba en una situación muy precaria hace un año, que recuperamos totalmente, que recuperamos sus quirófanos. Desde el estado Cojedes, María Yacibit Bolívar, Televen. En el estado de Aragua, más de 30 niños disfrutaron de una jornada de surf en Playa Grande, en Choroní. Su función es darle a los jóvenes un tiempo para conectar con la naturaleza y aprovechar las bondades del mar. En este caso es un programa de adaptación, de integración, donde estamos compartiendo con niños regulares y con niños con condiciones. En este caso tenemos 8 niños con discapacidad intelectual. Esta jornada se realiza un sábado al mes, aunque se tiene previsto aumentarla a 2 sábados y además incluir a niños y jóvenes de toda la entidad. Desde el estado de Aragua, Edgardo Navas, Televen. Con una inversión de $9.500, la alcaldía del municipio Mejía, en el estado Sucre, recuperó la escuela Mirna Vélez de Cachamaure, la cual cuenta con una población de más de 200 niños.
El alcalde de Mejía señaló que la obra se entregó en tiempo récord, ya que se logró terminarla en un mes y medio. Una escuela que se rehabilitó prácticamente más del 90% en lo que fue todo, pintar toda la escuela, 4 aulas se le colocó el techo completo, parte de las otras aulas se le colocaron mantos, se le colocó todo lo que fue luminaria, se recuperó también todos los baños, parte de lo que fue la cocina también, todas sus áreas en general. Prácticamente fue una recuperación integral de toda la institución. El mandatario agregó que aún con el presupuesto limitado se logró cubrir las necesidades de este colegio, que atiende a niños de educación inicial y primaria, habitantes de Cachamaure. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. Venezuela asumirá la presidencia del Consejo Directivo del Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales. La decisión fue tomada durante la reunión ordinaria desarrollada en República Dominicana. Para liderar este órgano fue designado el magistrado Luis Fernando Damiani, quien es representante del Tribunal Supremo de Justicia venezolano ante la Cumbre Judicial Iberoamericana. El resto de puestos o cargos del Consejo Directivo lo ocupan diversos magistrados de Venezuela, junto a funcionarios de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá y Dominicana. Y en la isla de Margarita, una ballena varó en una playa de Boca del Pozo, en el municipio Península de Macanao. Pescadores de la península de Macanao hallaron una ballena que varó en Playa Cabeza de Negro en la comunidad de Boca de Pozo. El hecho se registró en horas de la tarde de este miércoles 1 de mayo. De inmediato informaron al personal del Ministerio de Ambiente para hacer el procedimiento de levantamiento y disposición final del cetáceo, que según los pobladores de la zona se encontraba en avanzado estado de descomposición. Sin embargo, en videos que circularon en redes sociales, se observaron niños jugando sobre la ballena a pesar del fuerte olor putrefacto que expide. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, varias protestas se registraron en el mundo durante la jornada de este 1 de mayo. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Estados Unidos, donde 300 universitarios fueron detenidos por participar en protestas pro-palestinas en 2 universidades de Nueva York. El alcalde de la Gran Manzana, Eric Adams, indicó que 109 de los detenidos son de la Universidad de Columbia y 173 pertenecen al City College. Señaló que serán procesados por allanamiento de morada y conducta criminal. Adams además condenó que en las manifestaciones también había personas infiltradas que no eran estudiantes, que intentaban crear el caos. Y un hecho similar ocurrió en Francia, donde al menos 12 funcionarios policiales resultaron heridos y decenas de personas fueron detenidas durante las movilizaciones masivas realizadas a propósito del Día del Trabajador. Medios locales detallaron que los incidentes se registraron principalmente en la capital de París y en la ciudad de Nantes, donde grupos violentos vandalizaron comercios, por lo que las autoridades de seguridad respondieron con el lanzamiento de gases lacrimógenos. Según datos oficiales, se contabilizaron 121.000 personas en las marchas para exigir mejoras salariales. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este miércoles en su discurso ante los trabajadores por el 1 de mayo que hoy jueves rompería relaciones con Israel por lo que ha llamado un genocidio contra el pueblo palestino. Petro ha criticado repetidamente la respuesta del ejército de Israel en la Franja de Gaza a los ataques del grupo islamista palestino Hamas en octubre de 2023 en territorio israelí. Por su parte, el canciller de Israel, Israel Katz, opina que Petro decidió apoyar a los monstruos más despreciables que la humanidad haya conocido. Y en Chile, un mago casi fue aplastado tras la caída de una pantalla gigante que se registró durante la presentación de su show. Afortunadamente salió ileso. A través de redes sociales se viralizó un video del incidente en el que se puede observar cómo el artista se salvó al saltar del escenario.
Por su parte, las autoridades locales emitieron un comunicado anunciando la suspensión de la actividad, asegurando que la situación fue controlada sin ninguna persona herida de gravedad. El gobierno de Guatemala declaró emergencia sanitaria nacional por el aumento de casos de dengue, que ha dejado ya 9 muertos y más de 14.600 contagios desde enero. La medida insta a coordinar acciones conjuntas con jornadas de fumigación y vigilancia a fin de prevenir brotes de enfermedad y disminuir la mortalidad. Edgar LeBlanc Phillips fue elegido como presidente del Consejo de Gobierno de Transición de Haití. Tendrá la responsabilidad de coordinar las acciones de este órgano con el objetivo de restablecer el orden democrático y detener la violencia de las pandillas en el país. El nombramiento surge unas semanas después de que esta instancia se instalara tras la renuncia del primer ministro Ariel Henry. Nos centramos ahora en México. Un hermano del líder del cártel de Jalisco Nueva Generación fue liberado luego de que un juez desestimara las pruebas que lo acusaban de participar en actividades ligadas al narcotráfico. El sujeto era señalado además de ser uno de los principales coordinadores de las operaciones logísticas y financieras de esta organización criminal. Y el expresidente estadounidense Donald Trump fue multado con $9.000 por violar la orden de no injuriar a testigos y miembros del jurado en medio del juicio penal que enfrenta. El juez advirtió que podría imponerle una pena de prisión de volver a ocurrir esta situación. Además, se le exigió retirar los comentarios ofensivos publicados en su plataforma y en la página web de su campaña electoral. Nos vamos ahora a Brasil. El Tribunal Superior Electoral impuso una multa de $50.000 a la coalición del presidente Luiz Inácio Lula da Silva por impulsar propaganda desfavorable contra su rival Jair Bolsonaro durante la campaña presidencial de 2022. El partido Bolsonaro denunció que el bando de Lula da Silva promovió un video que violaba las normas del poder electoral, que prohíbe divulgar contenido negativo contra sus adversarios. Las primeras reformas solicitadas por el presidente argentino Javier Milei fueron aprobadas por la Cámara de Diputados con el fin de estabilizar la economía del país. Tras una discusión que duró más de 20 horas continuas, la mayoría de los parlamentarios votó a favor de la modificación de la ley Bases, con la que permiten medidas como la declaración de emergencia económica y energética por un año. Además, en la sesión debatieron sobre un paquete fiscal del gobierno. Los astronautas chinos de la misión Shenzhou 17 regresaron de manera segura a Tierra tras 6 meses en la estación espacial Tiangong. La Agencia Espacial de Misiones Tripuladas de China aseguró que la misión fue un éxito y que los 3 astronautas volvieron en buen estado. Borussia Dortmund pegó primero en la ida de las semifinales de la Champions League. Volvemos a nuestro país. El balón rodará a partir del 16 de mayo con la primera edición de la Liga Monumental de Fútbol. 8 equipos se disputarán el primer lugar del balompié amateur. En esta edición se realizarán 36 partidos y los equipos contarán con la participación de figuras públicas y reconocidos exjugadores de la Vinotinto. Entre los incentivos para los ganadores de la liga destaca el primer lugar con un premio de $50.000. Y el guardameta Thibaut Courtois no formará parte de la convocatoria de Bélgica para disputar la Eurocopa de este año, según confirmó el seleccionador Domenico Tedesco. El portero del Real Madrid viene de someterse el pasado mes a una operación de rodilla tras sufrir una lesión en su menisco derecho, por lo que ha estado fuera de las acciones durante su recuperación. Aunque Courtois volvió a los entrenamientos con los merengues el pasado lunes y se prevé que su regreso a los partidos se oficialice este sábado contra el Cádiz en la Liga,
Tedesco decidió dejarlo fuera para concentrarse en otros jugadores en mejor forma. Hablamos ahora de la cita olímpica en París. El gobierno de Francia va a movilizar a 1.900 guardias fronterizos adicionales en aeropuertos de la capital francesa durante los Juegos Olímpicos. El despliegue va a permitir habilitar todos los controles que se realizarán en estas instalaciones durante los días de desarrollo del evento deportivo. El operativo también ayudará a intensificar la lucha contra los taxis clandestinos cerca de los terminales aéreos, con el objetivo de reforzar la seguridad tanto de turistas como delegaciones que estarán en la máxima cita olímpica. Momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Antonio Ecarri, candidato presidencial por Alianza del Lápiz. Ya volvemos con esto y más. Bien, Antonio Ecarri, candidato presidencial por Alianza Lápiz, pero también otras organizaciones políticas que le acompañan, pues está con nosotros en la mañana de hoy. Bienvenido, Antonio, muchas gracias por compartir con nuestros televidentes. Un placer, Carlos. Y hay muchos temas. Oye, de verdad que cuando uno revisa la agenda, bueno, mira, podemos hablar de esto, de aquello, del otro, pero sí me gustaría, antes de entrar en lo que es propiamente el proceso electoral, tener tu percepción sobre esto que ha ocurrido en las últimas horas. Esto que ha pasado y que vincula a dirigentes políticos de la oposición en el exilio, otros que no, que están en el país, con esta trama, con este entramado de corrupción de PDVSA, denuncia a la Fiscalía que hay una conspiración política, y esto se entremezcla con el proceso electoral, quieras o no. Entonces es un tema, ¿no? Es que el país, tanto tú como yo y como los que nos están viendo, estamos hastiados de este conflicto. Y es que llevamos 25 años entre dos polos muy desgastados ya, que el país aborrece. Nosotros los venezolanos tenemos que lograr hacer que la sensatez sea mayoría y que quienes no hemos sido rostros del conflicto en primera fila, pues podamos lograr algo que es muy complejo, que es la gobernabilidad y la tranquilidad de los venezolanos. Es decir, el reto que tiene el próximo gobierno es generar una palabra, pero que significa mucho: tranquilidad, paz. Fácil no será. Fácil para nada, pero se ha logrado. Y se ha logrado en muchos países que tuvieron situaciones y circunstancias muy difíciles, como el caso de España, como el caso de Argentina, como el caso de Chile, donde nosotros tenemos que evolucionar hacia la democracia. La democracia es una cosa que se construye todos los días, Carlos. No va a ocurrir un hecho fantástico ni un milagro de la Virgen de Coromoto, ojalá que así sea, pero la verdad es que no va a ocurrir si nosotros no trabajamos para ello. ¿Tú te plantearías un proceso de transición, de llegar a ser el favorecido con el voto popular? Yo no lo pondría así como un proceso de transición, sino simplemente una transmisión de mando. Si nosotros mismos podemos las palabras claves para esto, es que por primera vez en 25 años va a haber una transmisión de mando sin un plomazo de por medio, sin ningún tipo de conflicto, luego del voto popular, y hay una transmisión de un presidente de un bando a un presidente independiente que no forma parte de los partidos del conflicto. Si ello ocurriera, Antonio, significa que paralelamente pues una serie de poderes permanecen o permanecerán aún en manos del sector oficial actual. Eso es una realidad. Está el Parlamento, es decir, la Asamblea Nacional, está el Poder Judicial, está el Tribunal Supremo de Justicia, está el Poder Moral, está la cúpula militar, está el Consejo Nacional Electoral. O sea, ¿cómo trabajar en ese escenario? Y no solamente eso, Carlos, está la descomposición económica, está la grave crisis de la deuda venezolana, que eso es más serio todavía. Está mucho más serio. El tema de la producción petrolera, el tema de la malnutrición de los niños venezolanos, que tú sabes que es mi gran angustia desde hace muchos años, que tiene que ver con la educación venezolana. Es decir, está comprometida incluso toda una generación de venezolanos en este reto que tenemos en los próximos años. Por eso es tan necesario acabar con el conflicto. Y hay una frase que a mí me gusta muchísimo, que la traigo de un autor español que se llama don Torcuato Fernández Miranda, que fue el presidente de las Cortes Españolas en pleno cambio y de construcción de la democracia en España.
Los cambios pacíficos se hacen de la ley a través de la ley. Si quieres saltarte en algún momento la ley, ahí se va a caer el proceso. El tema es saber la disposición de todos los actores políticos, incluyendo en este caso al sector oficial, si estaría en disposición de colaborar, de apegarse a la ley, de continuar pues participando democráticamente dentro de un proceso, ¿no? Igual que hay sectores radicales de la oposición que habría que medir si están en disposición también de hacer eso. El tema es cuando la sensatez se hace mayoría. Y yo creo que tenemos que tener todos la madurez en Venezuela. Y por eso decía el presidente Gallegos, que el presidente Gallegos decía que el presidente tiene que ser el primer maestro de la nación. Y a eso le pasa a Venezuela. A Venezuela le falta orden. ¿Y orden qué significa? Un presidente también que con su conducta y con un plan muy claro de gobierno establezca las bases y todos sepan a qué atenerse. Nosotros hemos venido trabajando en un plan llamado La Nueva Venezuela. Un plan que tiene como base fundamental, uno, el tema educativo como eje fundamental del desarrollo. Segundo, el tema de la economía abierta, porque necesitamos abrir la economía a la inversión, porque necesitamos financiamiento internacional. Necesitamos recurrir para planes de emergencia cuanto antes en lo que tiene que ver incluso hasta con los propios servicios públicos, con dinero que está represado en el exterior y con dinero que está a disposición de Venezuela en los organismos multilaterales y por falta de confianza no se recurre a ello. Tenemos demasiadas cosas y demasiado trabajo por hacer. ¿Has planteado dolarización clara y definida? Y hemos planteado la dolarización definitiva, porque lo único que falta para la dolarización es que el Estado la asuma, porque aquí el país completo la asumió ya. Entonces lo único lo que pasa es que PDVSA está recibiendo dólares, pero pagan en bolívares a los funcionarios públicos. Y uno de los grandes debates que hoy tenemos después de haber pasado el 1 de mayo es que, Carlos, la condición del trabajador venezolano que ha perdido todas sus condiciones y todos sus derechos, porque hoy tienes que tener más de 3 y 4 trabajos para poderte mantener. Entonces, y además el gran reto de la seguridad social, Carlos, para los emprendedores venezolanos. Tenemos unos grandes retos de por medio. Pero hagamos una pausa, Antonio. Vamos a revisar enseguida contigo. Conversamos con Antonio Carri, candidato presidencial por Alianza Lápiz y otras organizaciones políticas. Seguimos con Antonio Carri, candidato presidencial. Tú hablabas antes y mencionábamos el tema electoral, la dinámica que está llevando, etcétera, y decíamos y mencionábamos el señalamiento que hacía el fiscal de una conspiración política sobre el tema del exministro Tarek El Aissami, conectado al parecer con otros factores políticos, pero de la oposición venezolana. ¿Cómo puede incidir todo esto y cómo puede impactar todo esto en el proceso electoral? Bueno, todo esto es muy tóxico y muy tóxico para la gente. Y lo que evidencia es el desgaste ya de una oposición bastante menguada y también de un gobierno que le hace falta un buen rato de oposición. Yo creo que primero a este país le hace falta un expresidente. Es decir, que la alternabilidad democrática puede lograr un oxígeno a los venezolanos. Los venezolanos necesitamos ya vivir en paz, vivir en tranquilidad. Necesitamos salir de Maduro. Sí, claro, hay que salir de este mal gobierno. ¿Y tú crees que ellos están por medio del voto conscientes que pudieran perder las elecciones? A lo interno, por supuesto, a lo externo no lo van a evidenciar, pero estarían en disposición de aceptar una derrota. Mira, yo creo que sí. Por supuesto, hay ningún factor político, nunca dice que va a perder las elecciones. Eso siempre ha sido histórico. Y hay quien dice incluso que el poder no se cede, sino que el poder se arrebata. Pero resulta ser que los que somos demócratas tratamos de arrebatar ese poder por medio del voto popular. Yo creo que en Venezuela va a haber una gran rebelión del voto. Un voto pacífico, un voto ¿Sientes constitucional. que habrá una gran participación? Una grandísima participación, Carlos, porque la gente lo que está buscando es un cambio en paz y tranquilidad. La gente no va a querer golpes de Estado, va a rechazar cualquier tipo de conspiración, como la rechazo yo, ¿no? Como la rechazo abiertamente, y tú también, y todos los que me están viendo. Aquí nadie se imagina ni sueña ya con un golpe de Estado. Y hay que rechazar cualquier opción que tenga que ver con la violencia, porque eso significa que nuestros niños van a quedar peor,
que las madres venezolanas van a tener más problemas para encontrar su trabajo o el alimento diario para su familia, porque además aquí tenemos un caos social profundo, muy grave. Y eso es lo que a mí me tiene angustiado cuando yo veo a esos niños con las bocas decoloradas por el problema de la malnutrición, que se le quiebra a uno el corazón en plena. Si tú no conoces esa realidad, no vas a poder comandar el país. Y eso es muy importante. Ahora fíjate. Tenemos que conocer esa dura realidad. Y yo invito a que todos los candidatos presidenciales de verdad sean consustanciales con la realidad que está padeciendo Venezuela. Esto no son los 80, esto no son los 90, ni siquiera los 2000. Estamos viviendo aquello que Uslar Pietri, Carlos, decía que es la Venezuela postpetrolera y postrentista, que en algún momento se iba a pagar la renta petrolera y esto iba a ser un caso para la Cruz Roja Internacional, y efectivamente ha sido. Bueno, fíjate otra cosa, hablabas de candidatos. Son 10, ¿no? ¿Verdad? Contando a Nicolás Maduro. Esa dispersión del voto entre candidatos 9 de la oposición, ¿no perturbaría todo el proceso y la intención de llegar a un cambio como planteas? No, al contrario, fíjate, yo creo en la La pluralidad. gente, uno siente que hay una tendencia como a que polarizarse alrededor de una figura versus la figura que representa el sector oficial. Por primera vez en muchos años se están dando polarizaciones a través de tres tendencias. Hay tres tendencias muy marcadas en Venezuela hoy: los que quedan apoyando al madurismo, el segundo, que es el que queda apoyando a la oposición tradicional, y los independientes, que es el gran bloque decisivo de este país. Entre el PSUV y la MUD han perdido 9 millones de votos en los últimos procesos electorales. Ahora, ¿el país quiere salir de Maduro? Claro, pero no va a salir de Maduro para buscarse otro conflicto. El país quiere salir de Maduro para vivir bien, y eso es lo que nosotros le estamos ofreciendo. ¿No? Es salir de Maduro para que podamos vivir bien. Ahora, salir de Maduro significa salir de un modo agresivo de gobernar para entrar en un modo de encuentro, pero eso tú tienes que llevarlo tú como comandante eso significa jefe y como liderazgo propio. Eso significa conciliar y negociar incluso con los factores del gobierno. Y con todos, con el liderazgo de la oposición, con el liderazgo del gobierno. Tienes que tener mucha energía para poder hacerlo, conversar con las Fuerzas Armadas, respetar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, respetar la ley, respetar a los poderes públicos y, por supuesto, lidiar con una Asamblea Nacional que la vas a tener en contra porque llamaron a la abstención en el proceso del 2020. ¿Cómo contener entonces a los radicales de un lado y del otro en una posición como esa? Porque somos la gran mayoría nacional. La gran mayoría quiere tener su negocio, que su negocio le funcione, que le quiten la bota del Estado, que le quiten la cantidad de impuestos que tienes, porque si tú tienes un emprendimiento, tu esposa hoy tiene un emprendimiento, tú mismo, Carlos, y lo quieres sacar de su casa y lo quieres llevar a un centro comercial, le caen las 7 plagas de Egipto. Entonces, ese tipo de cosas, que es lo normal, lo del día a día. Yo necesito estimular inversiones en Venezuela para que vuelva la luz. Para que la gente no se le vaya a la luz, yo necesito inversión privada en Venezuela. Para repotenciar todo el sistema de agua en Venezuela, pues tenemos también que traer a la inversión internacional, y todo eso también con la industria petrolera. Y eso es confianza. Finalmente, Antonio, tú te planteas firmemente seguir con tu candidatura. ¿Posibilidades de declinar a favor de otros no está planteado? No, no está planteado. Más bien, hemos estado conversando porque nosotros hemos venido siguiendo una caminera. Pero se te sumó Fuerza Vecinal, por ejemplo. Se sumó Fuerza Vecinal, se han venido sumando. Y cuando ahí hay un deslinde también internamente en Fuerza Vecinal. No, bueno, ahí están sus principales alcaldes y sus principales fundadores están allí en Fuerza Vecinal y continúan allí al frente. Son gente muy trabajadora y que están todos los días, bueno, ocupándose de resolver los problemas a la gente del día a día. Y eso es lo que somos nosotros. Ellos optaron por una candidatura segura que viene desde hace mucho tiempo con un plan de trabajo, y no tenemos una sorpresa ni nos estamos sorprendidos porque nos cayó una candidatura al cielo. Lo que tenemos es que darle un camino seguro a los venezolanos. Y eso es lo que vamos a lograr de aquí al 28 de julio. Esta película todavía le faltan a esta serie todavía le faltan capítulos. Y muy intensos al parecer. Sí, bastante. Bueno, gracias, Antonio, por haber estado con nosotros. Gracias, hacemos Carlos. la pausa y al regreso arte y espectáculos en lo actual. Hola, ¿qué tal, amigos?
Tengan todos muy buenos días. Por acá les saluda María Gabriela Rico, lista y feliz para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del espectáculo. Recuerde que para estar en contacto con nosotros solo tienen que interactuar a través de nuestra red social @laactual_tv en Instagram y mi cuenta María Gabriela Rico a total disposición para que desde ya nos hagan llegar todos sus comentarios, recordándoles que amamos la interacción con todos ustedes. Dicho esto, ahora sí damos inicio a las noticias de arte y entretenimiento para comentarles que Britney Spears podría quedar en quiebra. En el año 2021 se anuló la tutela que el padre de la cantante tenía sobre ella, situación legal que le permitía tener absoluto control sobre sus cuentas, su vida personal y profesional. Se pensó que la polémica terminaría junto con la llamada conservaduría que regía la vida del artista, pero no ha sido así. Desde que se anuló la tutela del padre de Britney sobre ella, pues muchas personas han cuestionado que la intérprete de Toxic se encuentre en una situación estable. Sus publicaciones de redes sociales en varias ocasiones han levantado muchas alarmas entre sus seguidores. Ahora la princesa del pop vuelve a estar en el ojo del huracán debido a la administración de su propia fortuna que parece descender en picada después de haber dejado la tutela atrás. Al parecer, la intérprete no puede solventar sus gastos, así lo indicó una fuente confidencial al portal TMZ. Según el medio, Britney gasta alrededor de $1 millón en cada uno de sus viajes y vacaciona cada 2 meses o menos, por lo que su fuga de dinero es tal que podría declararse en bancarrota. Y seguimos hablando de cantantes. En esta oportunidad quiero comentarles que aseguran que Taylor Swift podría asistir a la Met Gala 2024. Y continuamos con Rihanna, quien reveló por qué ha tardado tanto en presentar su nuevo álbum. Así como lo escuchan, la cantante nativa de Barbados ha estado muy ocupada en su rol de madre, pero eso no significa que se olvide de la música. La artista de 36 años aseguró que su nuevo disco, el 9º de su carrera, tiene que ser sorprendente y que por eso ha tardado lo suficiente, porque está dedicado todo el tiempo que considera necesario para lograr el nivel de calidad que está buscando. En un evento de su marca de belleza Fenty Beauty, Rihanna dio detalles sobre el estado en el que se encuentra la producción del que será su 9º álbum de estudio, después que en enero de 2016 presentara ante todo el mundo su trabajo más reciente y que ahora ya se siente demasiado lejano. Y seguimos con más aquí en Lo Actual y ahora quiero comentarles que Barbara Streisand estrenó El amor sobrevive. La cantante estadounidense lanzó su primera canción en 6 años, motivada en su lucha contra el antisemitismo y que pondrá banda sonora a una serie ambientada en el Holocausto. La canción, una balada de aire nostálgico, cuenta con el legendario Hans Zimmer como compositor y las letras son de Charlie McKnight. Así lo indicó la artista ganadora del Grammy. Hay que recordar que Bárbara lanzó sus últimas canciones originales en el año 2018 con el álbum Walls y desde entonces ha presentado proyectos recopilatorios, reediciones y directos. Y otra famosa que generó noticia fue Thalía, quien aclaró la supuesta discusión que tuvo con Becky G en los Latin American Music Awards. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden seguir sintonizando las distintas emisiones del Noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del Noticiero. Adelante. Bueno, hemos llegado al final de la primera emisión por el día de hoy jueves. Dejamos nuestras cuentas en las diferentes redes sociales para que estén en contacto con nosotros. Comenzamos con X, @el_noticiero para seguir minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. En Instagram tenemos @el_noticiero Televen para que también estén al tanto del acontecer nacional e internacional. Las de nuestro canal también son importantes, las recordamos, @canal Piso Televen en X y Televen TV en Instagram y YouTube con todo sobre nuestra programación. No olviden tampoco visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Y por supuesto no olviden descargar nuestra nueva aplicación Televen Stream desde su dispositivo totalmente gratis para que puedan disfrutar de su canal favorito desde cualquier lugar en el que se encuentren. Bueno, mañana otra vez a las 6:05 después del himno nacional. Sigan en sintonía de Televen, tu canal.